El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Sí, lo que quieras, Madre mía, sí. Sí, Madre mía, sí, lo que quieras, Madre mía, sí. Lo que quieras, Madre mía, sí. Pueden tomar asiento. Mis queridos hermanos, comenzamos un domingo, el cuarto domingo, que se conoce en la Cuaresma como el Domingo de la Alegría, porque es un domingo que nos trae una noticia muy buena. Esa noticia es que Dios nos ama mucho. Tanto amó Dios al mundo, el Padre se refiere, que envió a su Hijo único para que se hiciera hombre como nosotros y entregara su vida para salvarnos. Entonces, esta es una manera demasiado grande y hermosa de mostrarnos cómo nos ama el Señor. No nos envió un ángel, no nos envió un signo maravilloso en los cielos, no nos envió un anuncio luminoso, nos envió a su propio Hijo, hecho hombre. Y Él fue un signo de amor puro. Una de las cartas del Papa Juan Pablo II, de sus primeras maneras de manifestarse en su doctrina, es Dives in Misericordia, rico en misericordia. ¿Por qué? Porque Jesús, en la tierra del Papa Juan Pablo II, se presentó así, como la divina misericordia. También la santita que nosotros queremos mucho acá, Santa Teresita del Niño Jesús, ella se consagró como víctima de amor a la misericordia de Jesús. Ella tenía un poquito de miedo de consagrarse a la justicia de Dios, porque no se sentía capaz de sufrir mucho. Pero sí se consagró a la misericordia de Jesús. Qué maravilla, ¿no? Que podamos dar ese salto de confianza, igual que Teresita del Niño Jesús, y poner toda nuestra esperanza en el Señor. Por eso este es el Domingo de la Alegría, porque si nos damos cuenta de esta buenísima noticia, de este Evangelio, de que Dios nos quiere tanto, no podemos sino estar llenos de gozo. Es el amor de Jesús. ¿Y de qué manera nos ama Cristo? Dice el Señor en capítulo 3
de San Juan, que de la misma manera que Moisés clavó una serpiente en el desierto, también él debe ser clavado en la cruz. Entonces, ese es el signo del amor, la cruz, la crucifixión, entregar su sangre por nosotros, redimirnos de esa manera. ¿Qué pasaba con esta serpiente del desierto? Que los judíos, mientras caminaban por el desierto, prevaricaron contra Dios, empezaron a quejarse de Dios, murmuraciones contra Dios. ¿Por qué Dios nos sacó de Egipto? ¿Por qué lo estamos pasando tan mal? ¿Por qué nos trata así Dios? Decían, aquí no tenemos agua, comemos un pancito blanco que cae del cielo, pero que no tiene gusto a nada. Algunos decían, echamos de menos las carnecitas en Egipto, las cebollas de Egipto, decían. Entonces, esa prevaricación fue como una flecha en el corazón de Dios, ¿no? Dios también siente, hermanos. El Señor siente dolor cuando nosotros lo tratamos así. Y por eso entonces Él se enojó y envió serpientes en el desierto que que picaban a los judíos y ellos se morían. Entonces Moisés invocó la misericordia de Dios. Por favor, Señor, ten misericordia a tu pueblo. Es cierto que tienen la boca demasiado grande y hablan puras tonteras, pero ten piedad de ellos, Señor, porque ¿cómo los vas a dejar morir acá en el desierto? Al final se va a hacer realidad las tonterías que ellos están diciendo. Demuéstrales tu amor, decía Moisés, ¿no? Entonces se compadeció Dios, que es rico en misericordia, y entonces mandó a Moisés clavar una serpiente de bronce en una estaca. Entonces eso es una cruz. Claro, una estaca con la serpiente clavada forma una cruz. Y todo aquel que mirara esa serpiente quedaría sanado de las picaduras y del veneno que tenía. Entonces así ocurrió este milagro, ¿no? Que es una maravilla, porque aquí nosotros le podemos responder a nuestros hermanos evangélicos que dicen que no hay que tener imágenes. Y no es cierto, porque el mismo Dios le pide a Moisés que coloque una imagen que todo aquel que la vea quedará sanado, quedará curado. ¿Y cuál es esa imagen? Es la imagen, en el fondo, del crucificado. Podemos preguntarnos, ¿pero por qué una serpiente? Bueno, hay una parte de la Escritura que dice que Cristo se hizo pecado para crucificar en Él mismo el mal, el pecado. No es que Él sea pecador, Él es el Inmaculado, pero Él asumió en sí la culpa de todos nosotros, la responsabilidad de nuestros pecados. En ese sentido, Él se hizo pecado. Entonces, por eso tiene sentido esta serpiente, ¿no? Y al morir Cristo Jesús también quedó crucificado el pecado, la muerte y el mal. Murió el pecado, venció la muerte, pero para eso Cristo tuvo que entregar su vida. Tanto amó Dios al mundo que se entregó de esa manera por nosotros. Entonces, bueno, ¿cuál es la reacción que deberíamos tener nosotros frente a tanto amor de Dios? Gratitud, ¿no es cierto? Dar gracias. Hoy día en la mañana, en la misa de la mañana, había una lectura que decía lo siguiente: un fariseo se presenta delante de Dios en la primera banca del templo y le dice: gracias, Dios mío. Hasta ahí estamos bien, porque está dando gracias. ¿Pero qué decía? Gracias porque yo soy justo, porque yo soy perfecto y porque yo soy santo. Gracias porque yo pago todo el diezmo, doy limosna, hago ayuno. Gracias porque soy tan perfecto, decía. Gracias, Señor. Entonces dice Jesús que ese hombre no estaba rezando bien, porque él se creía santo. Y todo aquel que se cree santo no es santo, es un mentiroso. Porque el que no reconoce su pecado es un mentiroso. En cambio, el pobre publicano que estaba atrás, que era visto como lo peor de la sociedad en aquella época, decía: piedad de mí, Señor, que soy un pecador, ten piedad de mí. Y ese salió justificado, pero el fariseo no. Bueno, ¿qué significa eso? Que lo que espera Jesús es que nosotros tengamos esa humildad de
no reconocernos santos, justos, porque no lo somos primero, y porque en segundo lugar, si hacemos eso, no dejamos que la gracia del Espíritu Santo nos transforme, porque Jesús murió para derramar su sangre, para lavar nuestros pecados, pero para que pueda lavar nuestros pecados, yo tengo que reconocerme pecador. Si yo me reconozco en cambio perfecto y santo y puedo criticar a los demás, como decía el fariseo, también, ¿no? Rezaba así: gracias, Señor, porque no soy como ese de atrás, que es un injusto, que roba, que es un pervertido, y yo soy superior a él. No, realmente esa oración no llega a Dios, imposible, ¿no? Le cae mal a los hombres y sobre todo le cae mal a Dios. Sobre todo por eso, porque el Señor quiere salvarnos, pero si nuestro corazón se endurece con el orgullo, con la soberbia de no querer reconocer nuestro pecado, entonces no hay nada que hacer. Entonces, queridos hermanos, dice aquí el Señor que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único por él. Jesús es rico en misericordia, ¿no? Eso dice también San Pablo en la carta a los Efesios. Dios, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Rico en misericordia. ¿Qué significa misericordia? Está compuesta de dos palabras: miseria y corde. Corde significa corazón. Miseria significa que estamos realmente en una situación muy pobre, muy lamentable. Entonces, Dios tiene un corazón que se compadece del que está caído, del que está mal, del que está necesitado de su bondad. Si yo reconozco que soy eso, que soy basura espiritualmente, que mi pecado realmente no me permite ser feliz y mucho menos llegar a la vida eterna, o sea, no tengo cómo salvarme por mí mismo, entonces me reconozco miserable, soy un miserable, pero eso permite con que Dios sienta amor por mí, porque me reconoce pequeñito, me ve humilde, y el que se humilla será elevado, en cambio el que se ensoberbece será derribado. Entonces, hacerse pequeño. No hay ningún santo que hubiese dicho yo soy santo. Todos reconocían que eran miserables y pecadores y por eso atraían la gracia de Dios. En estos días conversaba con un hermano evangélico que comentaba este tema de las obras. ¿Por qué los católicos hablamos de obras? En cambio los evangélicos, los protestantes desde Lutero, dicen solo la gracia. Solo la gracia. ¿Ya? Bueno, entre paréntesis, qué alegría tan grande que este hermano ha tomado la decisión de bautizarse católico, quiere entrar a nuestra iglesia. Pero todavía obviamente tiene algunas dudas y quiere saber un poco más de nuestra fe y quiere responder también a su propia familia que es evangélica. Y entonces, bueno, hoy día la palabra nos da una señal aquí, muy linda. Perdón, dice que nosotros hemos sido salvados por la gracia, no por nuestras obras. Parece que tienen razón los evangélicos, ¿no? Es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios y no por nuestras obras. En ese sentido estamos de acuerdo, ¿no? No saco nada con llegar delante de Dios como el fariseo. Gracias por mis obras, gracias porque soy tan bueno, tan justo, tan perfecto. Yo hago esto, esto y aquello, pero me lo atribuyo a mí mismo. Ese es el problema. Yo, porque yo soy santo, hago esto. Y tú, Dios mío, tienes una deuda conmigo ahora. En el fondo, eso está diciendo. Nadie se puede salvar así. Nadie se salva por las obras en ese sentido, cuando confía en sí mismo. Pero siempre la Biblia hay que leerla completa, no hay que leer un pedacito, subrayarlo y el resto dejar el contexto, ¿no? Y justo después de decir esto, San Pablo, que hemos sido salvados por la gracia y no por el resultado de nuestras obras, lo dice aquí. Dice que nosotros, a fin de realizar las obras que Dios preparó, fuimos creados y redimidos en Cristo Jesús.
Entonces quiere decir que también debemos realizar obras, pero no son obras que vamos a hacer nosotros, sino son obras que Jesús va a realizar a través de nosotros. Como lo dice también San Pablo en otra carta, en la carta a los Romanos, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso Jesús muere en la cruz para revivir en cada uno de nosotros. Eso es lo que quiere el Señor, que cuando Él resucite, también nosotros resucitemos en Él y seamos parte de su cuerpo místico y su sangre divina, es decir, su Espíritu Santo, pase por el alma de todos nosotros y podamos practicar, como dice aquí, las obras que Dios determinó que realizáramos en Cristo Jesús. Entonces, ¿nos salvamos por las obras? Sí y no, depende cómo se entiende, ¿no? No si es que son obras nuestras, obras humanas que las atribuimos a nuestra aparente perfección. Ese tipo de obras no sirve, nadie se salva por sí mismo. Pero sí en la medida que esas obras son frutos del Espíritu Santo que actúa en nuestra vida. ¿Por qué? No porque nosotros seamos buenos y tengamos mérito, sino porque Dios es rico en misericordia. Y porque nosotros tuvimos la fortuna de reconocer que somos miserables y recibimos entonces el don de la misericordia, que es la gracia del Espíritu Santo. Así sea.